Moliendo Gordo, el repaso de la actualidad política que nadie querría escuchar. Buen día Aragón, buen día Teruel, buen día Jorcas, comarca Comunidad de Teruel. Somos Julián Miguel García y David Pérez Villarroya. Y esto es Moliendo Gordo, desde Tirbal para toda la nación. Empezamos, principiamos, es comencem. Se cumplen 3 años de la masiva manifestación del 31 de marzo en Madrid que alumbró el sujeto político de la España vaciada. Más allá de las derivas más o menos electoralistas, más o menos institucionalistas del movimiento, la apuesta de aquel día en Madrid con la que arrancaba el manifiesto, esa que decía «La España vaciada inicia su revuelta pacífica en Madrid», continúa en pie. No es hecho menor el mantenerse en pie tras estos 3 años en los que ha pasado de todo y tras los que la historia parece avanzar de nuevo hacia un punto de bifurcación. Si el 15M puso encima de la mesa una necesaria agenda de transformaciones de un régimen político de 78 agonizante, ese 31 de marzo de 2019 le añadió la necesaria traducción territorial de esa agenda reformista más allá del sistema autonómico y del concepto de las nacionalidades históricas. Un cambio en las agendas políticas que, más allá de la victoria cultural de formar parte de la opinión publicada del país, ha dejado inalterado el colonialismo y extractivismo que el histórico orden territorial español tiene y parece tener preparado para las Españas vaciadas. Ahora, en plena normalización de la crisis como forma de desorganización social y con los horizontes de escasez energética, alimentaria, material y de suministros, esa agenda reformista y aspiración de integración del orden existente parece condenada a perecer ante la magnitud de las transformaciones sociales que debemos asumir. Cada vez hay menos tiempos, cada vez hay menos excusas. Se hace imprescindible dar un salto rupturista que supere los límites del orden existente y que aspire a construir un horizonte de futuro capaz de alimentar la esperanza, resituando el mundo rural como solución civilizatoria, ganadora de derechos y soberanía colectiva. La pregunta es, por tanto, ¿estará a la altura el movimiento de la España vaciada? Esto es Radio Monotes, esto es Moliendo Gordo. Adelante, endavant, entavant. Solo soy un alma en pena que se enfada y que se quema. No puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Bienvenidos, bienvengudes, bien plegades a una entrega más de Moliendo Gordo en Radio Monotes, el único podcast que se toma más en serio sus trolls tuiteros que sus propios oyentes. Y como no podía ser de otra manera, me acompaña una semana más el monoter que ni es periodista ni es comunicador y que a lo único que aspira en esta vida es a no ser ninguna de las dos cosas. David Pérez, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Julián, huyendo de cualquier etiqueta, ¿sabes? Aquí nos pasamos huyendo. Hasta la etiqueta que nos digan los trolls tuiteros. Pues nada, aquí otro día más en la oficina Monoter. Parece que vamos a hablar de trolls hoy, ¿no? Oye, hablando de etiquetas, hoy es el día... el día D. El día D. ¿Cómo era? El Día Nacional, ¿no? El Día Mundial de la Identidad Trans. Sí, efectivamente. ¿No? Y 31 de marzo, el día que grabamos este programa... también esa etiqueta huyendo de las etiquetas normalizadoras, ¿no? El Día de la Identidad Trans hay que celebrarlo aquí en Hay que Radio reivindicarlo, Monotes. sobre todo. Hay que reivindicarlo, correcto, hay que reivindicarlo, exacto. No hay que felicitarles, hay que reivindicarlo, para correcto. luchar. ¿Qué es esto de los trolls, David? Cuéntanos. ¿Qué es esto de los trolls? Pues la verdad, que no se diga más. Vamos a hablar de los trolls. Evidentemente son trolls de redes sociales, ¿no? De Twitter, en este caso. Bueno, luego también hablaremos de otros trolls que nos han aparecido en otras redes sociales. Así que ya os podéis imaginar de qué va la vaina, si hablamos de redes sociales.
Pues efectivamente vamos a hacer otra entrega de Salseo Chafardeo tuitero, y básicamente porque vamos a focalizarlo en una cosa de la que dicen los expertos que no hay que hablar, ¿vale? Que es... Una suerte que nosotros no seamos expertos. Efectivamente, como no somos ni periodistas ni comunicadores, dicen que no hay que hablar, que son los trolls. Bueno, más que no hablar, dicen que no hay que alimentarlos, es decir, que no hay que contestarles y retroalimentarlos en redes sociales, pero también son un indicador de que a veces hacen las cosas bien. Es decir, que te cholean un poquito, pues dices, hostia, igual, pues bueno, en las redes sociales, especialmente Twitter, ¿no? Que llaman mucho la atención y elevar mucho el tono o tal, se premia, ¿no? Pues bueno, cuando empiezas a tener trolls, igual es que empiezas a tener una cierta visibilidad, pero bueno, en cualquier caso... Más allá de eso, nos ha parecido bastante particular que esta semana en nuestras redes sociales ha aparecido un troll, ¿vale? Esta última semana hemos colgado algunos cortes del programa, específicamente los cortes vinculados con las renovables, ¿vale? Y en concreto, el que más ha hecho furor ha sido el corte que no nos lo inventamos nosotros, o sea que hay un vídeo por ahí rolando, o sea que no es que hayamos hecho periodismo de investigación, ¿vale? Pero pusimos el corte y comentamos un poco de los famosos cojones forestalios. Entonces, bueno, nosotros subimos ahí nuestros cortecicos y todo iba bien. Todo iba bien hasta que... O sea, nosotros lo subimos hace unos días, ¿no? Y estos últimos días de esta semana ha aparecido, ya un tiempo después de que estos vídeos estuvieran allí, un troll, ¿vale? Un troll que... atentos, tiene Alejandro, pero Alejandro en voz alta, porque lo tiene en mayúscula, ¿no? El lenguaje de las redes sociales, que cuando escribes algo en mayúscula, chillas. ¡Alejandro! O sea, no es Alejandro, es ¡Alejandro! ¿Vale? y Alejandro y mucho Alejandro. Y tiene toda la pinta de ser un bot. A ver, es que aquí hay... Claro, viene bien el tema para hablar como que bot y troll no es lo mismo, pero a veces se comportan de manera semejante. Que para los menos duchos, que ahora, ¿no? Con esto de cuando empezaron con los bots rusos y todas estas movidas con Cataluña y tal, ya la gente se puso un poco en día, pero bueno, vamos a explicar un poco la significación. Tú puedes ser un troll y tener una cuenta física, ¿vale? Es una cuenta real con igual no quieres, con tu avatar tal, igual no dices tu nombre, pero bueno, te comportas como un troll. Lo que tenía el Shokas, por ejemplo. Vale, no es un bot porque al bot hay que sumarle una cierta capacidad de automatización, ¿vale? Es decir, es esto que por ejemplo en las elecciones se mostraban, el que el Partido Popular tenía como para lanzar sus campañas y tal en redes sociales, tenía como mogollón de cuentas con nombres muy extraños, con pocos seguidores, pero que como se ponían al mismo tiempo a lanzar el mismo mensaje con el mismo hashtag, pues el hashtag se hacía más visible, ¿no? Eso en cierta medida, ahí lo único que hay detrás es una o dos personas programando y automatizando esas cuentas, ¿vale? Pero no hay ninguna persona física, ¿vale? Pero tú puedes tener una cuenta fake o no, o la tuya, y comportarte como un troll. Yo a veces me comporto como un troll en redes sociales, ¿sabes? Y tengo ahí mi jefe y todo, ¿sabes? O sea que también hay que contextualizarlo, no tenemos bots de momento, molaría tener como bots ahí, pero de momento solo tenemos troll. Pero, claro, cuando tú haces una cuenta troll para no visualizarte, sueles introducir pues eso, pues cuentas como con muchos números, cuentas extrañas con muy pocos seguidores, porque en realidad tú solo la utilizas para... Generalmente esto se ve mucho, por ejemplo, en las campañas de la ultraderecha. Lo que suelen hacer son fundamentalmente dos tácticas. Una, entrar en comentarios del rival político y pues ir a saco. Y otra,
también está pensada en gran medida esa estrategia de encender el debate en el otro. Es decir, es como una doble vía. Por un lado, dejar comentarios negativos y por otro lado, de alguna manera, buscar la respuesta del otro. Por ejemplo, esto al principio Vox lo buscaba mucho. Ahora ya igual ha variado un poco más esa táctica, pero lo que hacía fundamentalmente para visibilizarse mucho era montar pollo entre los sectores de la izquierda, ¿vale? Entonces, como la peña entraba ya a saco, ¿vale? Pues le daba visualización, porque las redes sociales fundamentalmente funcionan así. Es decir, tú montas una conversación o una discusión y como entra mogollón de gente, pues eso se visibiliza por el algoritmo mucho más que otras cosas que en las cuales no está dialogando tanta gente. ¿Vale? Esto para intentar gestionar esto de alguna manera, yo os recomiendo, hay una cuenta en Twitter que se llama no le deis casito, no le hagáis casito, que explica un poco no solo esto, sino que también te explica un poco de cómo tratar este tipo de situaciones. Aquí no somos tan famosos como para tenerlo en una envergadura mayor, pero ya comienzan a aparecer con este tal Alejandro, ¿vale? El tal Alejandro... @Alejand 38485481, que no tiene pinta de ser su fecha de nacimiento. No, eso tiene toda pinta de ser una cuenta semiautomática o que han metido como números aleatorios hasta que les ha dado una cuenta, o sea, hasta que les ha dado un nick que no estaba pillado, básicamente. O sea, puede ser una de las dos cosas. Entonces, estos fenómenos... Este señor ha tenido a bien a meterse, bueno, se ha metido en varios vídeos que tenemos por ahí, en varios cortes que hemos subido. El primero iba de esto, ¿no? Un tweet que habíamos puesto. Si la propaganda de guerra te vacila, tú te callas y la asimilas. Y fundamentalmente iba del tema de las renovables, ¿no? Que nos estaban vendiendo como el tocomocho de que había que hacer, ¿no? Los renovables, había que hacer mogollón de instalaciones de renovables para garantizar la soberanía energética, la independencia tal de Rusia tal, aunque el Estado español sea uno de los estados europeos pues menos dependiente del gas ruso, por eso entre otras cosas se ha conseguido que la península ibérica sea considerada como comunidad energética, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso estaban como aprovechando mucho la guerra para tener una cierta... cómo acelerar los procesos, ¿no? Entonces, en Aragón tenemos casi el 80% de la producción, el 70% de la producción de energía a día de hoy, sin la masividad de los proyectos renovables proyectados, tenemos prácticamente el 80% de producción renovable y nos continúan hablando igual que al resto de europeos y españoles, ¿no? Entonces, esto lo comentábamos en el último Moliendo Vivo. Sino que además, tras el cierre de la central térmica de Andorra, las renovables son la principal fuente de producción. Y tú creyéndote la propaganda de guerra que dicen que la apuesta por las renovables bajará el precio de la luz. Esta era la trampa, pues no será en Aragón. ¡Oh, qué pena! Aquí, con comernos las consecuencias del extractivismo energético, ya tenemos bastante monoter. Eso se colgó, pues el 24 de marzo. Y, bueno, pues unos días después, el tal Alejandro, ¿vale? El troll Alejandro vino a decirnos: parecéis el PP, que se presentaba como arte y parte. ¡Viva el vino! Y el asalto a los cielos está cerca. Todo esto en mayúsculas. Todo esto en mayúsculas. ¿Vale? Que recuerda a lo que hace cierta persona en cierta cuenta de Twitter que teóricamente no es troll, no es bot, ni es nada. Ahí lo dejamos. Y nos hace la mitad de los moliendo gordos. Está bien. Entonces, pero bueno, en cualquier caso, este señor parece deducir de esto, primero, que no somos del PP. Nadie ha dicho que... Nadie ha dicho en este programa nunca que no seamos del PP. Ya está infiriendo que nos parecemos al PP. Igual es que somos el PP. Nunca hemos negado que seamos o no del Partido Popular. A lo mejor es que escucha nuestros programas. Bueno, al menos este corte sí que la ha debido de escuchar. Sí, si tiene 57 visualizaciones, igual 25 son suyas. Ahí, compulsivamente. Y luego, ¿viva el vino? Pues sí, viva el vino. Nosotros siempre a tope con los productos de la tierra. ¿Qué no vamos a hacer? Claro.
Y luego ha deducido que como que para él no eran de PP, éramos de Podemos, ¿no? Porque claro, aunque la frase del asalto de los cielos es de Marx, creo que es, hay mi formación comunista, él ha inferido que somos de Podemos, ¿no? Porque el asalto de los cielos está cerca. Y esto se confirma porque Alejandro no paró aquí, evidentemente. Él continuó su afrenta. Ya que crea la cuenta. Claro, ya coge carrera. De hecho, mira, Alejandro, ¿vale? Alejandro tiene la friolera de 0 seguidores y solo sigue a una persona. ¿Qué es? Que es Ibai Llanos. Ibai Llanos. Es el típico perfil. Y, pues claro, se está metiendo, si vais al timeline, pues eso, con Eana Maestrazgo, por ejemplo, que está, pues eso, pues cuestionando el modelo en el cual se están instalando las energías renovables, pues organizaciones ecologistas como ANSAR, que también denuncian los efectos que tiene esto sobre la instalación sobre todo de parques eólicos sobre la fauna, específicamente en espacios protegidos, pues bueno, pues ¿sabes? Todo esto está claro por qué perfil está tomado. Bueno, quitado esto y haciendo un retrato más amplio de Alejandro, no nos dejó aquí la fiesta, o sea, no por aquí la fiesta, nos dejó más comentarios. De hecho, en otro vídeo, ¿vale? Que este ya sí que era directo de Forestalia, que es sobre el que más ha comentado. Igual comenta un lunes y el martes vuelve a comentar, ¿sabes? Entonces es como, ¿sabes? A ver si algún día me contestan, ¿no? Pero está, bueno, evidentemente. Entonces, lo que fundamentalmente hicimos en este vídeo fue, pues el corte que todos conocéis. Óyeme, repetimos, si los pueblos del Matarraña se oponen, Europa os dirá que os lo metáis en los cojones. Duras declaraciones, monoters. Aquí ya no vale con movilizarse, presentar alegaciones, democratizar el debate sobre la implantación de las renovables o hacer consultas en los pueblos para conocer la opinión de la gente del territorio y tomar una decisión lo más representativa posible. Ahora, con Europa y los cojones de Forestalia, basta con petarnos a Aragón de molinos y placas solares. Esta es la voluntad de diálogo con el territorio de @terulano y Forestalia. Vale, aquí ya citamos dos directos, ¿no? Citamos a @terulano y Forestalia, en concreto. Entonces igual es que se ha dado por aludido, por eso ha contestado tanto en esto. Y siguiendo el hilo de ser de Podemos, el siguiente comentario que dejó fue un vídeo que se titula El vergonzoso vídeo de Podemos sobre la factura de la luz. ¿Vale? Que supongo que será algún vídeo de campaña o lo que sea. Vale. Que es un vídeo de campaña de Podemos. Sí, remake, sí. Ah, claro, reeditado, ¿no? Efectivamente. Pero sí. Y dicen, lo dejó todo atado. Ja, 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 ja. Interpreten ustedes. Claro, lo digo porque para este señor somos de Podemos. ¿Vale? Entonces... Bueno. Tiene pinta de que eso piensa. Aquí ya escribió todo en minúsculo. Aquí ya estaba como más relajado. Bueno, luego se viene arriba. A ver, porque esto fue el 25 de marzo. El 28 de marzo se vino arribísima. Vale. Supongo que igual un poco frustrado porque no le contestáramos, ¿no? Dice, estos entrarán aquí. La verdad que no sé, nosotros lo de Don't Feed the Troll nos lo aplicamos, aunque estamos aquí dándole vueltas a esto, pero claro, bueno. Aquí no le contestamos en Twitter, le hacemos una sección entera. Efectivamente, que seguramente no se la escuche. Entonces, Alejandro, si tenemos Alejandro, tenemos teléfono de aludidos. Entonces, si te sientes mal por lo que estemos comentando aquí y quieres dar tu versión de los hechos, si no eres una máquina, si quieres dar la cara, esto es como caiga, no, como quién sabe dónde. Tenemos teléfono de aludidos, ¿vale? Y tú nos puedes llamar allí o mandar, o incluso en redes sociales, nos mandas tu explicación, nosotros la leemos, no tenemos ningún problema, ¿vale? Pero, evidentemente, tienes que escuchar esto. Si llegas hasta aquí, lo habrás escuchado y sabrás que hay un teléfono de aludidos, si no,
pues no lo tienes, ¿no? Yo le Pues, pondría el corte en Twitter bueno. de este trozo. Vale, bueno, para ir más directos, ¿no? En cualquier caso, Alejandro, a los 3 días, después de estar el vídeo por ahí danzando, nos dedicó las siguientes palabras, ¿vale? Si sois comunicadores, punto, ¿vale? Porque, salto de línea, podríais empezar por poner toda la grabación que se hizo de la agresión pseudoperiodística. ¿Te suena la P de psicología que se perdió en un tuit de @terulano? Pues aquí la P de pseudoperiodística también se pierde, ¿vale? Vaya, la casualidad. Vaya, punto. Porque si se pone un montaje del montaje de lo que se quiso poner, de lo que se dijo, pues eso periodismo no es. ¿Vale? Esto es uno, ¿vale? Y claro, y hace un hilo, hace un él hilo. seguramente sí que sabe lo que pasó ese día en esa grabación. O no sé. Tiene pinta de que él lo sabe, o sea, por lo que cuenta. Por lo que cuenta, ¿vale? También se le caen las P's. También aparentemente sabe de signos de puntuación, pero los coloca mal. Entonces, y de gramática, pero lo pone mal. A lo que añadió a este tweet. Pero vamos, las malas artes están a la vista. ¿Vais mostrando la patita o la zarpa? Así que este fueron los dos mensajes sobre esto. A ver, primero de todo, darle las gracias. O sea, nadie nos ha considerado nunca periodismo, ni periodistas, ni nosotros mismos. Y comunicadores tampoco, ¿sabes? Entonces es como... tío, o sea, un troll se toma ¿no? Te bautiza sin saber tu currículum, sin saber dónde vienes, sin saber nada absolutamente. ¿Vale? Entonces, joder, es de agradecer que el troll te haya tenido en un altar de la comunicación y que... Somos importantes para alguien, David. Claro, y le hayas roto el corazón. Eso es de valorar. O sea, eso es de valorar, ¿eh? Aunque aquí nunca se haya dicho que nosotros hayamos estudiado nada relacionado con la comunicación o tener formación sobre la comunicación. Pero bueno. Pues de algo en concreto. Entonces es de agradecer, ¿no? Luego, sobre la agresión pseudoperiodística, no sé, si lo escribieras bien sabríamos a qué te refieres. Y lo de las malas artes, y no sé, es que como no tengo formación, como no tenemos formación en comunicación y periodismo, las buenas tampoco las conocemos. ¿No? Entonces, Vamos por intuición. claro, esto es pura intuición, ya lo decía la canción. Entonces, y luego lo de mostrar la patita o la zarpa, me tiene un poco ahí como pensando este contraste entre una cosa grande como una zarpa y una patita. Y todo cookie, ¿no? El contraste cookie de la patita y el contraste hardcore de la zarpa. ¿Sabes? No sé. Yo creo que está, ¿no?, insinuando que somos, ¿cómo se dice eso? Lobos por corderos, ¿no? Bueno, sí. Y aquí, @terulano, Alejandro. está intentando dar gato por liebre. Sí, no sé. Yo la verdad es que zarpas, pues bueno, a veces me dejo un poco las uñas sin cortar, pues sí que tengo zarpas. Patita, no sé, yo creo que ya con la edad que tengo ya patita no, pero ¿sabes? Tengo ya más pata, digo, pero bueno. Para patita la que enseña @Alejan38485481. Claro, esto también, bueno, más o menos, o sea, no vamos a lanzar acusaciones, pero No, nunca. podemos deducir de dónde viene esto. Pero también hay un fenómeno bastante curioso en iVoox que nos está sucediendo, que hay... Sí. O sea, si la extrema derecha ha acampado en Twitter, la extrema derecha ha acampado en iVoox también, ¿vale? Y nos petan, no nos petan, pero es como que, digo yo, todos rollo anónimos y tal. A mí uno que me hizo gracia, yo, no sé, no soy bien pensado, no soy de pensar bien, pero hubo uno que me hizo mucha gracia, que luego se metieron los trolls de Vox,
ahí los trolls de la ultraderecha ahí como a reforzar su pensamiento, que fue el último programa que hicimos, el 323, con María Sánchez, ¿no? Que fue dedicado al feminismo. Me hizo mucha gracia porque yo creo que no era un troll, ¿no? Porque era una tal Maika Llorente que pregunta, no sé en qué minuto preguntaría, ¿va a ir todo el programa de feminismo? Es como, vale, que a veces se nos pase el sumario del programa. Generalmente no lo hacemos. Pero si ya te has escuchado un ratico, ¿no? O sea, ya es como, ¿no? Puedes intuir que de tema no va a cambiar, ¿no? Igual no. O sea, a veces pues mezclamos temas, pero generalmente somos, no, intentamos pillar distintas voces de lo mismo, o una entrevista en profundidad, o algo monográfico, no sé. Digo Bueno, además yo. aquel en el título sí que llevaba algo del 8M, quiero decir. Sí, de hecho en la descripción lo pone clarísimamente. Nueva entrega de Moliendo Gordo en Radio Monotes, donde charramos sobre el 8M. Que se viene con el movimiento feminista turolense, con Lucía López Marcos, mayata.com, impulsora junto a María Sánchez del manifiesto por un feminismo de hermanas de tierra. Y para finalizar, cerramos el programa con la propia María Sánchez, con la que charlaremos sobre feminismo, literatura y mundo rural, a raíz de su libro, Tierra de Mujeres. Creo, A lo mejor... igual a lo escuchar mejor sí que escucha, pero leer no. Claro, eso te iba a decir. A lo mejor no escuchó el programa, sino que empezó a leer la descripción, a mitad se cansó y dijo, oye... Va a ir todo, aclárame la Claro, duda, ¿no? no quiso terminar de leer la descripción y dijo, bueno, les pregunto y ya me dirán. A lo que una tal Belén, que pasaba por ahí, dijo, yo lo que he hecho es cambiar de programa. Muy bien, sí señor, así es lo que hay que hacer. Cambiar de programa, pero que ni lo escribas. ¿Sabes? O sea, esta señora está escuchando un rato, se ha ido y ha vuelto a poner el comentario que ha puesto por triplicado, que es el mismo puto comentario por 3. ¿Vale? Igual no se le enviaba, ¿no? Esto de que no se te envía algo y luego lo envías 200. Efectivamente. Está como ahí, la rabia de hacerle cambiar de programa porque no le dábamos lo que quería, ¿vale? Eso le pasó al que ya comentamos una vez, ¿no? Del País Valencià, que nos lo puso en 2 programas. Sí. De esa habrá especial en Les Veïnes. Ah, vale. Seguramente. ¿Vale? Entonces, continúa. Hasta los ovarios estoy de escuchar a este colectivo. Ojo. La Somos un mujer colectivo, no ¿no? es igual al hombre. Somos complementarios. Y aún no he visto ninguna mujer ir a la guerra de Ucrania. Y el pelo cortado al cero. El hombre tiene más fuerza que una mujer. Y la coda final que ya es... si habéis estado una mascleta, el tro este final... ¡Pum! ¿Sabes? Que dice... Yo estoy harta de este colectivo. El 8M fue el día del COVID. Nada de día de la mujer. En fin, El día del COVID. esto más allá de... evidentemente, estos comentarios están totalmente fuera de onda, pero me resulta muy paradójico esto de, ¿no? Si vas a la literalidad de lo que escriben o de lo que preguntan o lo que dicen, dices, por el amor de Dios, yo cambio, yo estoy viendo, enchufo la televisión, me sale Antena 3, yo cambio, y no voy luego a Antena 3 y le digo, pero qué fascistillas que sois en Espejo Público, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Por eso he cambiado, no voy a pedirles cuentas, ¿no? Claro. En fin, pues bueno, iVox está puto pleno de... puto lleno de fachas, así que también ir con cuidado porque telita, ¿no? El otro día decíamos que en la batalla cultural nos estaban barriendo, pues ya... en la de clases comunicacionales, en todo, están barriendo. Y bueno, más o menos, pues bueno, ya vamos a ir terminando con esto, porque no da más de sí. Nos ha dado pie a hablar de los trolls, ¿vale? Que también es un fenómeno propio del salseo chanfardeo tuitero. Y como ya han aparecido en la vida monoter, en la vida tuitera monoter, pues era un buen momento un poco para hablar también de su fenómeno. En cualquier caso, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Pues lo mejor es pasar de ellos. Pero bueno, también nos podemos echar unas risicas
A su costa. A su costa, efectivamente. Que es lo único que producen. Nosotros ni afirmamos ni... porque mira que hemos rajado de peña, a veces aquí. Y nunca nos había aparecido ningún troll. Digamos que nuestra relación con @teruelano, desde que le hacemos memes, ha ido increciendo. También te digo que si detrás de esto está @teruelano y Forestalia, digo, hostia, hay comentarios de su timeline que son más hardcore que esto. O sea, es decir, igual no hace falta que te hagas un troll, ¿no? O sea, ven directamente, ¿sabes? Porque el nivel no lo vas a superar, ¿sabes? O sea, si no te hagas un shocas, ¿no? Por ahí para decirte lo guapo que eres y toda la peña, ¿no? Yo me lo imagino, ¿no? Diciendo, hostia, ha aparecido lo del shocas, yo creo que es la mejor... es el mejor momento para hacer esto, ¿sabes? Nadie se lo espera. Nadie se lo espera. Es el nuevo trending. Es de lo que todo el mundo habla en estrategia de redes sociales. Vamos a hacerlo, ¿sabes? Riéndose maléficamente, ¿no? Mientras se hacía la cuenta. ¿Sabes? Efectivamente. Entonces, parece un poco patético. Pero bueno, en cualquier caso, hemos sacado aquí muchas semejanzas. En cualquier caso. Claro, ni a lo mejor es alguien confirmamos que pasa mucho tiempo en el timeline de @teruelano y se ha copiado, ¿no? Yo la verdad es que tengo cero dudas, o sea, cero datos, pero cero dudas al respecto, también lo digo, ¿eh? En fin, monoters, hasta aquí el chafardeo salseo tuitero de hoy. Conclusión que llevarse a casa, porque esta sección siempre nos llevamos algo a casa. A los brazos de Morfeo para reflexionar. Pues lo que nos llevamos hoy es don't feed the troll, pero si te puedes cachondear de ellos, no desaproveches la oportunidad, y mucho más si se trata de una potencial gran empresa que pretende expoliar nuestros polos haciendo el ridículo en Twitter. Así que no seas como los trolls del pelotazo renovable, hazte un favor, sé monoter, y no alimentes de los trolls, cachondéate de ellos. El son que ellos te tocan, currar tarde y mañana. Bailas bien si les conviene, consumiendo entre semana. Pero el viernes por la noche eres dueño de la calle, rey de caña o garrafón cuando botas en los bares. Cerramos el salseo chafardeo tuitero por hoy y vamos con la sección de entrevistas del programa. Para arrancar, celebramos el 3er aniversario de la revuelta de la España vaciada con Diego Loras, doctorando en Economía y colaborador en Teruel Existe. Bienvenido, bien plegado, Diego, a los micros de Radio Monotes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. El placer es nuestro. Para arrancar la entrevista, hacemos una revisión un poco de estos 3 años donde han sucedido muchas cosas. Tras la irrupción y lanzamiento del movimiento de la España vaciada en la exitosa Marcha por Madrid el 31 de marzo de 2019, de la que se cumplen hoy, en el día que grabamos esto, 3 años. La apuesta por la vía electoral institucional no ha parado de redoblarse dentro del movimiento. Al tremendo triunfo electoral de Teruel Existe en los comicios generales de noviembre de 2019 le ha seguido el éxito electoral de Soria Ya en las elecciones autonómicas de Castilla y León y el pinchazo del resto de candidaturas bajo el paraguas de la España vaciada, así como la decisión del propio movimiento el pasado verano de presentarse a las próximas citas electorales autonómicas y municipales. Cuéntanos un poco, Diego, ¿cómo se encuentra el movimiento de la España vaciada tras 3 años desde su aparición? ¿Está más reforzado o más debilitado? Pues la verdad es que se encuentra bastante vivo, es decir, desde el momento de la gran manifestación, los momentos previos a la organización hubo mucha coordinación entre plataformas, y es verdad que fue un momento intenso para esa preparación, pero posteriormente a esa preparación lo mejor que ha tenido, yo creo, este movimiento social ha sido el continuar, ¿no? El continuar después.
en un primer momento con el modelo de desarrollo de la España vaciada, que fue un proceso que nos llevó pues casi un año desde que se inició hasta que se finalizó, y que es un poco pues el documento, la hoja de ruta que hoy nos guía, ¿no? Pues para mostrar, primero de todo, que no somos una suma de localismos, sino que tenemos un proyecto de país, y en segundo lugar, pues también que no solo protestamos, sino que también tenemos propuestas, ¿no? Entonces, bueno, eso digamos que ocupó ese año y pico después de la gran manifestación. Bueno, empezó un poco más tarde, después de la irrupción de Teruel Existe en las elecciones de noviembre del 19. Y bueno, tras esa presentación del modelo de desarrollo, es verdad que tras unos meses se celebra esa asamblea de pliego en la que se decide que algunas de las plataformas concurrirán a las citas electorales, ¿no? Si así lo deciden, ¿no? Porque, bueno, siguiendo el modelo de Teruel Existe, pues han visto que esa es una posibilidad para solucionar sus problemas. Entonces, bueno, digamos que hay personas que se han quedado de alguna manera en el asociacionismo, en el movimiento social. Hay otras personas que han trabajado más la pata de las candidaturas electorales. Y bueno, pues es un proceso que yo creo que está muy vivo, con personas que se están coordinando a través del territorio, y bueno, que también esto es un trabajo de largo plazo, ¿no? Es verdad que Teruel Existe y Soria Ya, por ejemplo, contaban con mucha experiencia, eran marcas ya establecidas en sus provincias, por así decirlo, como movimientos sociales. Entonces, el momento de dar el paso siempre ha sido más fácil para ellas. Las otras provincias, bueno, es verdad que hubo un adelanto electoral que pilló un poco a contrapié, pero no deja de ser un proceso pues más largo, ¿no? Al final, la formación de agrupaciones políticas pues siempre requiere de un tiempo, ¿no? Y entonces en estas candidaturas tenía muy claro que se presentaban pues como el inicio de un proceso, ¿no? El resto de candidaturas de Castilla y León, las que no eran Soria Ya, y que, bueno, dijeron, pues vamos a empezar por aquí y esto será un proceso que eventualmente nos lleve, ¿no? Y a la vez no se ha dejado de reivindicar desde el movimiento social. Hoy, por ejemplo, hemos tenido una movilización, y bueno, seguimos estando activos como movimiento social en todo lo que en todas las acciones sociales que creemos que debemos estar, y al mismo tiempo se sigue trabajando en esa pata política de que algunos movimientos han decidido empezar a trabajar. Entonces, bueno, en general la sensación es de que se sigue trabajando en la dirección que ya surgió en esa gran manifestación, que era una enmienda a la totalidad a las políticas del Estado desde el inicio de la democracia, y bueno, por tanto, el movimiento sigue vivo, y las agrupaciones de electores allá donde se han configurado, pues también están trabajando en este proceso. El tema central de este tercer aniversario de la revuelta de la España vaciada es la juventud, motivado porque 2022 es el año europeo de la juventud. A pesar de que las necesidades de la juventud suelen evitarse y desplazarse del debate, tanto en lo rural como en lo urbano, su retorno y mantenimiento en los pueblos es clave para la lucha contra la despoblación. ¿Qué tenéis preparado para visibilizar los problemas de la juventud en la España vaciada? ¿Cómo resituar los problemas de la juventud en la centralidad del debate político? Bueno, pues efectivamente nosotros creíamos desde la España vaciada que el tema de la juventud era muy importante. Por eso, desde los jóvenes que estamos en diferentes movimientos sociales, pues pedimos un poco a la dirección de la coordinadora que este año, el 31 de marzo, la conmemoración, igual que otros años había sido una conmemoración temática sobre sanidad, o sobre el 130-30, que es una de nuestras medidas estrellas, pues este año pedimos, oye, mira, la juventud, tenemos aquí un temazo, la juventud en el medio rural, en la España vaciada, los pueblos sin jóvenes no tendrán futuro, y entonces queremos ser nosotros el foco de la movilización, ¿no? Esto viene en un contexto en el que efectivamente en general la juventud el tema de la juventud está relegado socialmente. Somos un país muy envejecido y por lo tanto si obedecemos solo a la representación de intereses, pues hay más pensionistas que tienen sus intereses representados que jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, esto
esto es una opinión mía, pero sí que es verdad que ya socialmente en general esto ocurre, ¿no? Pero si hablamos de la juventud rural, de la juventud de la España vaciada, esto se agrava aún más. Y bueno, porque se une ese problema de que tus demandas estén infrarrepresentadas a que tengas unas demandas específicas porque la juventud rural que ha tenido que emigrar y que no ha tenido posibilidad de quedarse a estudiar o a trabajar allá donde nació y creció, o en la España vaciada simplemente porque así lo desea, pues la verdad es que lo ha tenido muy difícil. Los que se han podido quedar se pueden considerar muy afortunados, y hay gente que incluso peleándolo mucho, pues han tenido o hemos tenido que marchar, al menos de momento, ¿no? Entonces, bueno, con esto surgió el tema de que este tercer aniversario fuese sobre los jóvenes de la España vaciada. Hemos hecho varias iniciativas desde el movimiento social. Ha habido movilizaciones en los pueblos, en los institutos de los pueblos de varias provincias de la España vaciada. Luego hemos generado contenido en redes sociales, porque bueno, es el medio donde los jóvenes nos movemos. Y luego hemos tenido un acto también en Madrid, una concentración en la puerta del Instituto de la Juventud. Donde bajo el lema de Somos el mañana de los pueblos, pues hemos a esta institución, que es la institución por excelencia que debería servir a los jóvenes, pues hemos un poco protestado por la inacción ante la juventud de la España vaciada. Además, hemos tenido una reunión con la directora del INJUVE y asesores del Ministerio de Derechos Sociales, Agenda 2030, en la que hemos trasladado pues varias de nuestras demandas, ¿no? Principalmente pues que una de las medidas del modelo de desarrollo, que es el plan de retorno joven inclusivo, que es un poco poner las bases de manera muy amplia, ¿no? Porque no solo basta con solucionar problemas de vivienda, también necesitas solucionar problemas de empleo y también necesitas problemas de cultura y ocio. Entonces, todas esas demandas las hemos trasladado. El INJUVE, la verdad es que la disposición ha sido bastante buena por parte de María Teresa Pérez, la directora. Y en ese sentido estamos contentos, pero también como con estas cosas hay que estar siempre vigilantes, porque no es lo mismo prometer que cumplir, ¿no? Entonces, pues ahí hemos estado, ¿no? Esa ha sido un poco cómo ha transcurrido la movilización, y la verdad que muy contento también de que los jóvenes hayamos cogido el timón de esta España vaciada. ¿Creéis que con estas acciones o quizá con otras, ¿no? Quizá con más, por otra parte, no solamente por la vía institucional, se puede resituar los problemas de la juventud en la centralidad del debate político? Claro, las movilizaciones, pues, entre otras cosas, sirven para visibilizar ese problema, ¿no? Y entonces, a veces generan un efecto dominó que igual pues luego puede esto aparecer en más foros y debatirse, y al final esa es la idea, ¿no? Que esto resurja en el debate público, tal y como dices, no solo para la juventud de la España vaciada, sino para la juventud en general, pero también con las particularidades que tiene ser juventud en la España vaciada. Pero sí que, creemos que hay que seguir trabajando en esta línea. Y desde luego los jóvenes de la España vaciada pues estamos en ello, en que todo esto se vuelva a poner encima de la mesa, ¿no? Y los grandes medios hablen de ello, para que efectivamente luego se pueda trasladar a cambios que se aprecien y que nos ayuden. Uno de los problemas centrales de la juventud, tanto de la España vaciada como también de la urbana, es el acceso a la vivienda. En el entorno urbano, por unos precios del alquiler que hacen imposible cualquier atisbo de vida independiente, mientras que en lo rural la falta de oferta, el encarecimiento por procesos como la turistificación o la falta de una política de vivienda y rehabilitación son, entre otros, algunos factores que dificultan enormemente el acceso a la vivienda. Ahora mismo se encuentra en trámite parlamentario la nueva ley de vivienda. Cuéntanos, ¿se han tenido en cuenta las gafas rurales dentro de sus planteamientos? ¿Será útil para revertir la inaccesibilidad de la vivienda en el mundo rural? Bueno, pues la verdad es que es verdad que esta ley está en tramitación. En principio viene a cubrir pues ese problema que muy bien has descrito, ese problema que además evidencia
que los problemas de las zonas despobladas y los problemas de las grandes urbes son las dos caras de la misma moneda, mientras tenemos una presión muy alta sobre los alquileres en Madrid, en Barcelona, en las grandes ciudades, tenemos una falta de vivienda en las zonas despobladas. Entonces, bueno, si solucionando, o sea, si se reequilibrase el territorio, si los recursos humanos se repartiesen por el territorio, la presión sobre los alquileres bajarían en las grandes urbes y habría más oferta de vivienda en las provincias menos pobladas, ¿no? Entonces, bueno, este es un problema importante para la juventud, quizá el más, junto al tema del empleo, pero, y bueno, esta ley, bueno, pues lo intenta arreglar para el tema rural y tiene algunas cuestiones interesantes, perdón, para el tema urbano, pero en el aspecto rural la verdad que se queda bastante atrás, al menos el borrador de esta ley. Me consta que Teruel Existe ha presentado enmiendas a esta ley, que bueno, que hay que tramitarla y bueno, pues más de 15 enmiendas, intentando un poco, pues eso, generar más un marco que sea más favorable a lo rural, porque a veces ni siquiera se comprenden los problemas de vivienda en el mundo rural. Hay gente que no comprende cómo puede faltar oferta. Dices, bueno, si la gente se está yendo, las viviendas quedan vacías, pero no es tan simple como eso. Las viviendas hay que rehabilitarlas. El mundo rural nunca ha tenido promoción privada de vivienda, con lo cual es muy difícil llegar y comprarte un piso. Tampoco ha tenido en muchos años las viviendas de protección oficial, que fueron un buen sistema para que la gente pudiese encontrar vivienda a precios dignos y tener una vivienda, pero al mundo rural eso nunca llegó. Y bueno, toda esta dinámica con esta ley seguía la inercia. Esta ley intentaba solucionar algunos problemas y seguro que es positivo para algunos de los problemas del mundo urbano, pero en la España vaciada le falta bastante recorrido. Vamos a ver el debate sobre la ley qué tal va y si se incorporan estas enmiendas y otras que pudiesen favorecer estas posturas de la vivienda en el mundo rural. Pero bueno, de momento sentimientos encontrados con respecto a esta ley. La verdad es que no se ha mirado con las gafas rurales que decías, Julián, pero bueno, estamos a tiempo de que eso sea así, ya veremos, y en cualquier caso, pues es una ley más en la que hay que corregir la inercia, ¿no?, con la que se hacen las leyes, solo pensando desde la gran ciudad y para la gran ciudad. Incluso, o sea, esta ley no ha satisfecho a nadie. O sea, ni a las propias organizaciones más, digámosle, ¿no? Porque tuvimos aquí a las plataformas de defensa de la vivienda, afectados por la hipoteca y sindicato de inquilinos. Y aquí nadie está contento en ese aspecto. Quizás porque no se atreven a tocar el meollo de la cuestión, que también es el meollo del mundo rural en el sentido de que por un lado, ¿no? En el mundo urbano tienes el efecto de unos precios del alquiler desorbitados, pero en el caso del mundo rural se genera una especie ahí de bienes de manos muertas que nadie, o sea, que no se atreven a movilizarlos. No sé muy bien porque, como bien has dicho, podría ser una vía o una solución, ¿no?, que posibilitara el reparto de la gente. No sé, entonces pinta duro. Sí, totalmente. Bueno, ha habido varias leyes que han sido un poco, pues eso, no han satisfecho a casi ninguno de los actores implicados, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que a veces se echa un poco en falta una acción más valiente y menos de parchear y más de arreglar el problema desde el fondo de la cuestión. Este domingo salía una noticia en la que el Gobierno de Aragón, desde la Consejería de Ordenación del Territorio,
digamos, accedía a 12 viviendas para incorporarlas al parque público de vivienda y que iban destinadas exclusivamente a diferentes barrios de la ciudad de Zaragoza, con una inversión total de 1,2 millones que estaban cofinanciados a través del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación. Claro, es cierto que la incorporación al parque público de vivienda es muy cara, pero también es cierto que quizás desde el gobierno autonómico hay una falta de perspectiva rural en este sentido, de incorporar parque público de vivienda en zonas más rurales. Sí, sí, desde luego las iniciativas hacia el mundo rural han sido prácticamente nulas. Está bien que se hagan iniciativas de tipo social, como esta que comentas, pero siempre se quedan en la capital de la comunidad y bueno, no dan el salto a otros sitios que pudieran ser más necesarios, especialmente si tienes un interés por equilibrar el territorio. Si no lo tuvieses, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero sí que hay esa sensación, ¿no? Por ejemplo, a mí, bueno, un par de historias que me han contado, pues de personas que van a los pueblos a hacer esto del Erasmus rural, a hacer prácticas, y luego no pueden encontrar en el sitio donde van, no pueden encontrar una vivienda y entonces se tienen que ir tienen que venir todos los días desde una capital más grande, con lo cual es difícil generar arraigo. Cualquier joven que hoy quiera alquilarse una vivienda en el mundo rural pues es imposible. Entonces, bueno, pues estas iniciativas de tipo social siguen siendo muy centralistas y bueno, en ese sentido sí que se echa muy en falta que digamos, oye, pues vamos a hacer un plan de vivienda para los municipios de menos de 500 habitantes, que todos puedan tener una o dos viviendas disponibles para alquiler social, para jóvenes de X características. Bueno, ahí hay mucho por hacer todavía. O sea, incluso la medida estrella esta del Erasmus rural es que nadie ha reparado en que los estudiantes tienen que dormir. Claro, ¿no? Al final es el problema de parchear, ¿no? Volvemos a lo mismo. La despoblación es un problema muy complicado y hay que atajarlo, en mi opinión, pues desde muchos frentes. Y si no lo haces, pues vas a tapar un agujero y se te van a abrir 40, ¿no? Entonces, si tú traes a la gente con una beca del Erasmus rural, pero luego no tiene vivienda para que se quede, o luego no tiene pues un mínimo de oferta social o cultural para que pueda estar a gusto en ese municipio, pues difícilmente. Entonces, o se hace o se enfoca desde un enfoque pues que pueda estar en varias áreas de lo que son los servicios básicos que necesita un ciudadano, o si no, difícilmente se podrá hacer algo y acabará siendo pues dinero perdido. Por ejemplo, esto no viene a cuento de la vivienda, pero sí que viene a cuento de la respuesta integral que se tiene que dar a la despoblación. Cuando estuvimos entrevistando a Alfonso Urbén, que de Isorray, él nos hablaba de que, claro, o sea, tú te lees el libro y a mí me flipa sinceramente que había conciertos de Isorray en Albarracín, en Plan, ¿sabes? O sea, en absolutamente prácticamente todos los pueblos, pero no en verano, o sea, a mitad de año, ¿sabes? Y él hablaba un poco de que había como una parte de subvención del caché o de las instalaciones o de, ¿no? Por parte de las diputaciones en aquella época, ¿no? Entonces, toda esa política también redistributiva, no solo a nivel de vivienda, sino hablabas en términos de cultura y tal, eso se ha perdido todo absolutamente. Entonces, si no se vuelve a recuperar, y no hace falta no hace falta irse a Finlandia, como hace Maite Pérez. Con volver a hacer lo que se hacía hace unos años, igual, ¿sabes? Sí, ahí hay claro, luego pues eso, también están los típicos que se piensan eso, que la despoblación se soluciona con empleo y vivienda, ¿no? Mira, los ciudadanos tenemos más necesidades y, por ejemplo, el tema cultural es muy importante, ¿no? Y ahí la verdad es que tenemos una tradición yo ahí no puedo más que sacar mi orgullo, porque yo soy de Jorcas y la Bordeta venía a cantar a Jorcas. Vino durante muchos años, yo recuerdo sus dos últimos conciertos. Y bueno, en fin, esto es anecdótico, pero esto que comentabas de Ixorray, pues de tantos grupos que han ido expandiendo la cultura por el mundo rural y haciendo que los pueblos tuviesen una oferta atractiva,
pues claro, que no se impliquen las políticas también en eso, pues es un error garrafal, de nuevo, muy de tipo, desde pensar desde la ciudad, ¿no? Desde pensar que bueno, que uno con tener una casa y un trabajo, pues ya tiene todo hecho y que lo demás en realidad da igual, y si no vive ahí es porque no quiere y no es así, ¿no? Pero bueno, hay que trabajar en esa dirección. Resulta un poco paradójico porque al final seguramente la gente del mundo rural tenga mucho más tiempo libre para dedicar a actividades culturales y la gente que vive en entornos más urbanos y más masificados probablemente tenga Efectivamente. mucho menos tiempo libre para poder dedicar a eso. Y sin embargo parece que solo hay interés por incentivar la cultura en entornos más urbanitas y menos en entornos más rurales. Y ahí están los datos, por ejemplo, que son impresionantes sobre asociacionismo, que en el mundo rural, por supuesto, porcentualmente al número de habitantes hay un número de asociaciones mucho mayor, pues porque esas personas normalmente disfrutan, pues eso, de más tiempo libre, se implican más en la sociedad civil, en construir comunidad y bueno, pues eso también está siendo una fuerza desaprovechada, porque todas esas fundaciones y asociaciones, si las las tratas bien desde las políticas públicas, pueden ser ellas mismas las que lleven adelante un desarrollo social y cultural de muchos sitios. Así es. Uh-huh. Volviendo un poco al análisis de estos 3 años de la revuelta de la España vacía, tras la irrupción y a la espera de los nuevos comicios de 2023, se va transitando de la energía de la irrupción al largo gobierno del invierno institucional, donde las correlaciones de fuerza pueden ahogar muchas ilusiones y esperanzas. ¿Teméis que el invierno institucional y el clima de crispación que le rodea desgaste al movimiento? ¿Centrar más esfuerzos ahora en la dimensión institucional y algo menos al movimiento puede restar apoyo y legitimidad social a las demandas? Bueno, yo creo que la gente, si hablamos, por ejemplo, de Teruel Existe, que es lo que mejor conozco, yo creo que la gente sabe bien lo que hace Teruel Existe, lo que ha hecho durante los últimos 20 años y lo que sigue habiendo y lo que sigue haciendo, porque, vamos, inmediatamente después de salir en las Cortes Generales, después de las elecciones, pues ha habido movilizaciones. La primera movilización en contra de este modelo de renovables fue Teruel Existe, la que lo hizo cuando aún no podía haber manifestaciones, digamos, a pie, y fue esa manifestación en la que salimos en caravana con coches. Se hizo una manifestación por los hospitales de Alcañiz y de Teruel y también de centros de salud del medio rural. Entonces, el movimiento está bastante vivo, ¿no? Es verdad que podría pensarse, ¿no?, que uno se va debilitando porque se centra más en el aspecto de la agrupación de electores, pero mi experiencia es que muchas personas se han sentido atraídas por el proyecto. Y entonces, digamos que no es un juego de suma cero en el que las personas están trabajando en un sitio o en otro, sino que se han añadido al proyecto muchas personas jóvenes también han venido y bueno, pues trabajan en los dos aspectos o en el que más les atrae, pero la verdad es que con esos refuerzos yo creo que el movimiento sigue muy vivo. Yo creo que la gente en la calle lo entiende muy bien y sigue apoyando las movilizaciones. La verdad es que no ha habido ningún cambio, al menos que yo haya percibido, en cuanto al apoyo social de movilizaciones de Teruel Existe. Y yo creo que, vamos, que se puede continuar por ese camino, ¿no? Lo que hay que seguir haciendo es, pues efectivamente no ahogar el movimiento ciudadano, que siempre será lo más importante, ¿no? Y lo que te dará una distinción de las fuerzas políticas tradicionales que no tienen detrás, pues eso, un movimiento vivo que se reúne, pues, todos los lunes en una asamblea y luego, pues, hay una herramienta, pero que está subordinada al movimiento, ¿no? Eso es importante mantenerlo, es un trabajo, hay que hacerlo, pero bueno, por el momento yo creo que las cosas van bien. A toda irrupción política le acompaña necesariamente un relato propio, pero también del adversario político y de la opinión publicada para situarlo y dotarlo de una explicación. El movimiento de la España vaciada no ha sido una excepción. Entre los que intentan encasillarlo en una reacción de curas contra Buco, los que han sacado a pasear la amenaza de la ruptura de España bajo el fantasma del cantolanismo y los que han aprovechado para hacer negocio editorial desde la urbe, haciendo de los pueblos una feria nostálgica que guardar en un museo de las esencias y aspiraciones de
del español medio, la verdad es que los relatos que hemos tenido han sido bastante sobrados. ¿Os sentís cómodos en alguno de estos relatos? Y más allá de la batalla cultural ganada de situar a la España vaciada en la agenda del país, la verdadera victoria cultural no sería que los relatos y las gentes de la España vaciada desplazaran a esa opinión publicada urbanita. Sí, sí, desde luego que los relatos sobre lo rural, de donde tendría sentido que viniesen es de lo rural, ¿no? Yo creo que eso cualquiera lo entiende, ¿no? Que el director de un periódico de tirada nacional que nunca ha pisado un pueblo, si habla del mundo rural con respecto a sus referencias, no sé, cinematográficas de las películas de Martínez Soria, pues en fin, de esto hemos visto bastante. Cuando un tema está en boga es lo que le ocurre, y esto es problemático, lo que no te tienes que distraer, ¿no? Y lo que, bueno, en realidad sí se sigue haciendo buen relato cultural desde los pueblos y cuando buscas, pues tenemos ejemplos en la provincia, pero efectivamente no tienen que ser pues unas reflexiones venidas desde la ciudad, en foros hechos en la ciudad y bueno, esto sí que ha sido un poco, no sé si ahora se calmará un poco, pero bueno, hemos tenido ejemplos bastante esperpénticos, pero bueno, yo creo que los ciudadanos, los habitantes del mundo rural sigue habiendo ejemplos de buena cultura y de buena producción que nos alejan de todas esas cuestiones que la verdad, bueno, para el que sabe lo que es de verdad el mundo rural, pues cuestan un poco, ¿no? De asumir que haya personas que aún tengan una visión así. Claro, lo verdaderamente curioso es como... Lo curioso es cómo algunos están utilizando esto para sus movidas. En el sentido de... ¿Sabes? Esto pasa... No digo no solo de escribir o de ganar más dinero o de... O sea, está el caso esperpéntico de escribirte libros sobre lo mismo y a uno de ellos decirle contra lo que escribes. Eso ya es como lamentable, pero más allá de ese ejemplo, sí que es verdad, muchas veces cuando tratamos pues, con gente de la cultura y tal, siempre preguntamos un poco por esto, porque sí que es cierto que ha habido un aumento en el interés, pero en general parece que más allá de que haya más producción, no hay figuras nuevas. Bueno, hay figuras nuevas y hay cosas muy interesantes, por ejemplo, cuando hablamos con María Sánchez de Tierra de Mujeres, o por ahí está Basa de Damucira Miren, o el Cante yo y Valle en la montaña de Irene Sola, ¿no? Entonces, sí que por ese lado, ¿no? Más o menos gente, pues generalmente que ofrecen esas perspectivas nuevas son gente vinculada al territorio y que eso le da precisamente ese plus. Pero de momento aún continúa habiendo como eso, como eso de tapado, ¿no? Como a un minoritario, ¿no? Y que, joder, más allá de, evidentemente, las películas de Martínez Soria ya pues, han pasado y no al olvido, pero continúa costando mucho que voces del territorio eh, participen de los circuitos culturales, porque al final va de eso un poco. Sí, sí, hay muy buenos ejemplos y yo, por ejemplo, cuando hablaba del territorio, en concreto estaba pensando, a mí, por ejemplo, me encanta el libro de Víctor Guiú, de lo rural ha muerto y a lo rural. Yo creo que, vamos, no tengo el gusto de conocer a Víctor, pero creo que tenemos hay un escritor que si hubiese escrito desde una editorial potente de Madrid, pues sería un libro de éxito, pero es lo que el hándicap que tiene cuando uno escribe desde la España vaciada, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que creo que está habiendo movimiento, ¿no? Que no es quizá lo que hace más ruido, lo que hace más ruido es lo que habéis comentado con anterioridad, pero sí que está habiendo un movimiento que ojalá acabe traduciéndose, ¿no? Si tenemos un poco de fe en que las editoriales y los grupos editoriales
publiquen cuestiones de calidad. Yo creo que sí que están surgiendo voces autorizadas en el territorio y que saben de lo que hablan, ¿no? Y desde distintas perspectivas, que tampoco... pero lo principal es la autoridad que te da el ser, haber vivido esa experiencia, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que creo que se está publicando mal, hay que separar el trigo de la paja, como decimos, pero bueno, yo creo que es un fenómeno que sigue en boga y que seguro que surgen artistas en el territorio y gente que crea cultura que va a impulsar un poquito, ojalá, no sé si lo suficiente, pero ojalá que así sea, el cambio cultural que necesita la España vaciada. A Víctor Guiu lo tuvimos por aquí no hace mucho de entrevista, la verdad es que un tipo interesante y una entrevista muy interesante. Bueno, como todas las que hacemos en Radio Monotes. Sí. No, pero hay que invertir en editoriales, eso también genera empleo. Lo público también tiene que dinamizar las pequeñas editoriales del territorio y a los escritos, bueno, en general, ¿no? Porque al final va de generar tejido. Y o sea, y dadas las condiciones materiales y situación de la España vaciada, va a ser imposible generar un circuito autónomo porque no tiene esa masa crítica. Por ejemplo, en otros territorios sí que se ha podido generar, pues por ejemplo, en el País Valenciano, en el movimiento de la música en Valencia, sí que se ha podido generar un cierto movimiento contracultural, ¿no? Y que poco a poco ha ido construyendo más. Pero claro, necesitas un mínimo. Pero bueno, no sé si en esa onda están las instituciones públicas. Eso ya os toca Teruel existe, eso es lo que... Y bueno, me estaba recordando ahora mismo el plan lo del kit digital que el gobierno va a implantar como medida estrella para las empresas y joder, el otro día la verdad es que lo lees y dices, esto está muy mal pensado para el mundo rural porque, claro, cuando pones mínimos de facturación Claro. en los que solo se llegan en las grandes ciudades, digo, pues que si entiendes el medio rural, nuestras empresas lo que tienen es que los costes son más bajos, pero normalmente pues por facturación, pero bueno, pues es un modelo dado. Yo no sé si es miopía o es que lo hacen aposta, pero sí que es verdad que hay muchas cuestiones que dices, pues, por ejemplo, pequeñas editoriales así no van a poder beneficiarse, ¿no? Y vamos, las pymes, que nuestro territorio es un territorio de pymes, y bueno, entonces eso ahí sí que hay que operar un cambio porque la verdad es que a veces hay criterios para conceder pues subvenciones o ayudas que dices, bueno, es que te estás dejando aquí al 80% del territorio, al 30% de la población y tan pancho. Pero pues bueno. Como el ingreso mínimo vital. Sí, total. Es la misma filosofía aplicada a todo. Es un poco cínico esto, ¿eh? No os noto. Bueno, sobre el tema de la producción cultural rural charlaremos también en la entrevista de después con Patricia Español, directora del Festival Espiello de Sobrarbe. Pero para ir terminando la entrevista, Diego, un poco terminar con una pregunta un poco ya clásica en Radio Monotes. Nos encontramos en pleno cambio de rasante política, cultural y casi civilizatoria. El prólogo lo tuvimos con la pandemia y la agresión bélica de Rusia y Ucrania ha acelerado escenarios de escasez e instalado la crisis tanto energética, económica, alimentaria, de suministros como una normalidad. Si algo tiene la agenda política de la España vaciada es la aspiración totalmente legítima de entrar a formar parte de un orden actual, el régimen del 78, que parece declinante y falto de futuro. Se está imprimiendo demasiadas energías en la incorporación de un orden social y político que tiene el futuro contado y no tanto en aspirar a construir y construir uno nuevo. ¿Tendría el mundo rural quizá más futuro como propuesta política de superación de estas crisis, recuperando soberanías alimentaria, energética, de comunicaciones, etcétera, que como eterna aspiración a incorporarse a la posmodernidad neoliberal? Bueno, yo creo que la España vaciada, el mundo real, la posición tiene que jugar a los dos juegos, ¿no? Por un lado, yo creo que sí que hay personas, pues por ejemplo, cuando hablamos de la producción cultural y de poner en valor ciertas cuestiones
que solo se dan en el territorio y que pueden ser una superación de esa posmodernidad neoliberal. Pues en ese sentido sí que se juega a hacer una propuesta de cambio más sistémico, si se quiere. Pero por otro lado, yo creo que no nos podemos olvidar de que jugamos con unas reglas del juego y de que si nos olvidamos, pues bueno, podemos estar no se sabe cuántos años con estas reglas del juego que nos siguen perjudicando y por lo tanto yo creo que es muy importante incorporarse en cierto sentido al sistema para irlo cambiando, ¿no? Cuando el cambiar las cosas de raíz es una aspiración muy legítima y tenemos motivos de sobra para hacerlo, pero también es verdad que las reglas del juego son las reglas del juego y los ciudadanos del mundo rural tienen que comer mañana, nuestros jóvenes se siguen yendo de nuestros territorios y esperar a un cambio sistémico puede tardar demasiado. Pueden ser demasiados pueblos los que acaben muriendo en este proceso. Entonces, bueno, hay que jugar a ambos juegos y especialmente entender que si estas son las reglas del juego, juguemos con ellas, pero hagámoslo para poner en valor pues nuestro modo de vida, nuestras particularidades y poniendo pues de manifiesto que somos iguales que los ciudadanos del mundo urbano, ¿no? Los dos precipicios. Se caminan entre los precipicios. Muy bien, Diego, pues con esto cerramos. Muchísimas gracias por venir de nuevo a este Moliendo Gordo de Radio Monotes. Ha sido un auténtico placer tenerte por aquí de Charradica. Esperamos que lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto. Sí, he estado... La verdad que aquí siempre se está como en casa en Radio Monotes. Así es. Eso lo decimos mucho, que aquí siempre, dentro de todo, los invitados siempre intentamos que estén a gusto, aunque hagamos preguntas. La siguiente tenemos que hacerlo con una cervecita, Sí, en alguna terraza de Teruel o de algún pueblo, pero sí, la verdad que siempre... Se vienen cositas. Y aunque sea arrastras yo encontraré la salida. Soy la reina sin rey, sin trono, caballo de Troya, la que lo rompió todo. De su mierda saca oro y se fortalece, y como ave fénix de sus cenizas siempre sale mucho más fuerte. Ser la causa no es el ser culpable, que todos se callen, que solo el cora hable, que diga lo que siente. Me acompaña poca luz pero la suficiente. Sitio sufrido es este, un ente en mi cabeza que siempre se tuerce. Y ya para cerrar el programa charlaremos de cultura, documentales, etnografía, antropología y muchas cositas más con Patricia Español, directora del Festival Internacional de Documental Etnográfico de Sobrarbe, Espiello. Bienvenida, benvinguda, bien plegada, Patricia, a los micros de Radio Monotes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Para arrancar un poco y situar a nuestros monotes, cuéntanos, ¿qué es Espiello, Festival Internacional de Documental Etnográfico de Sobrarbe, y cuál es su historia en sus ya 19 ediciones? Bueno, pues Espiello, como bien marca su nombre, es un festival de cine etnográfico especializado en documental, que tiene una sección de competición internacional, pero que además intentamos que haya otras secciones paralelas, desde proyecciones fuera de concurso, con ya una mira un poquito más amplia al documental de tipo también social o con interés antropológico, hasta homenajes, exposiciones, coloquios, mesas redondas, conciertos, es decir, por un lado está lo que es el festival de cine propiamente dicho, el concurso, y por otro lado todas las actividades que hay alrededor. Pero siempre nos gusta decir, y yo creo que es verdad, que Espiello es algo más que un festival de cine. Y esto es debido un poco a la forma de organización que tenemos. Este festival está organizado por la comarca de Sobrarbe, yo soy la técnico de cultura de esta comarca, pero realmente la organización completa, la preselección, la programación se hace a cargo de un grupo de entre 20 a 30 vecinos y vecinas que ya, pues bueno, desde prácticamente el verano, bueno, yo creo que estamos terminando esta edición y estamos pensando en la siguiente, pero un poco pues son los que toman todas las decisiones, ¿no? Nos vamos reuniendo una vez al mes y ya luego cuando ya se acerca el festival con muchísima menos tiempo entre esas reuniones, y entonces esto lo hace diferente, y siempre digo que quizás es más importante todo este proceso, sobre todo teniendo en cuenta la zona en la que vivimos, donde tener un grupo de gente y una serie de actividades con gustos afines, que puedas comentar las películas, pues es muy importante también todo este proceso, quizás incluso más que esos luego 9 días de cine que es el festival. Y ya, bueno, pues si queréis un poquito
cómo surgió, lo digo muy brevemente porque si no, en el año 2002, pues 3 personas diferentes que estábamos viviendo entonces aquí en Sobrarbe, un director de documentales, una persona que está haciendo su tesis doctoral en antropología sobre el cambio cultural en Sobrarbe, y yo como gestora cultural se nos ocurrió esta idea y a partir de ahí se fue gestando. La primera edición fue en 2003. Pensamos que dedicar un festival de cine, por un lado era un poco reivindicativo porque en esos momentos no había ninguna sala de cine comercial abierta en toda la comarca. Junto con Monegros, Sobrarbe eran las 2 únicas provincias que no tenía sala de cine comercial y nos parecía muy interesante. Pero luego, además, también pensábamos que durante muchos años habíamos sido protagonistas de muchos estudios etnográficos, no solo documentales, empezamos por los de Eugenio Monesma, sino los primeros pirineístas ya cuando pasaban por aquí, y por qué no nos podríamos ser públicos, ¿no? También el público, en vez de vernos en la pantalla, vernos otras realidades. Y por eso un poco el nombre de Espiello, que como sabéis es espejo en aragonés, y pensábamos que, bueno, pues que por un lado nos gusta tener ese espejo delante nuestro para ver nuestros propios reflejos, porque siempre es importante también conocer nuestra propia cultura, sobre todo para cualquier tipo de relación sana con otra cultura. Lo mejor es también tener muy consciente cuál es la tuya y conocerla de una manera identitaria, pero también con respeto. Pero también nos gustaba dar la vuelta a ese espejo y ver otros reflejos. Y realmente, aunque al principio pensamos que este tema quizás fuera de un interés minoritario, pues yo creo que nos equivocamos porque realmente tiene un interés para gran público. Además, en cuanto a ese elemento diferencial, ¿no?, que comentabas, es un festival como muy popular, ¿no?, como que implica mucho a la gente de Sobrarbe, que lo que decías, ¿no?, que es un elemento que lo hace muy especial en ese sentido, y que me imagino que de ahí me imagino que parte de esa tesis doctoral de la que hablas de antropología, ¿no? Sí, muchas veces me preguntan, pues eso, porque realmente se nota, ¿no? La gente que viene al festival ve que en el territorio es algo importante y que la gente lo siente como suyo. Y yo siempre digo, no es que lo sienta como suyo, es que es suyo. Es que realmente es un festival de muchísimas personas, ¿no?, que están detrás. Y entonces eso es importante y trasciende. Gente que viene de fuera, que no sabe cómo funcionamos, lo nota porque hay otro tipo de ambiente, otro tipo de interés, y yo creo que eso, bueno, es súper gratificante y lo hace pues especial. Claro, tiene un valor y una riqueza cultural, ¿no?, que me imagino que en estos 20 años se habrá notado mucho. Sí, por un lado porque, como digo, como el equipo de organización que está detrás es tan amplio, eso supone también que tenemos una visión muy amplia y muy diferente, porque somos todas personas con muy diferente opinión, muy diferente criterio. Entonces, eso enriquece el festival. Y por otro lado, sí que es cierto que yo creo que a lo largo de estos 20 años también había ya un interés previo por parte del público sobrarbense en este tipo de producciones, es claro, pero yo creo que es que ahora podemos encontrar a verdaderos especialistas después de estos 20 años y se notan los coloquios que tenemos detrás de cada sesión, ¿no? Hay gente que bueno, se ha interesado mucho y ha aprendido muchísimo también con estas producciones. El festival de este año tiene lugar desde el pasado 25 de marzo hasta el próximo 3 de abril. Si nos haces un repasico para nuestros monotes, ¿cuál ha sido un poco el hilo conductor, el leitmotiv del festival y qué propuestas documentales se han podido disfrutar o se van a poder disfrutar en esta edición? Bueno, cada año cogemos una especie de lema que afecta a todas las secciones fuera de concurso. Y este año nuestro lema ha sido contracorriente. Queríamos un poco pues, buscar discursos, ideas que van un poco en contra de lo establecido o de la opinión general o común. Nos parecía un buen momento para apostar pues, por la valentía de quien tiene el creador de posicionarse y diferenciarse del resto. Y nos parecía un año especial e importante para hablar de estas formas de vida alternativas o formas de cine alternativas. Y este ha sido un poco el lema general de la edición. Hemos tenido ya 2 de los homenajes, que es la Señal Maestros, que además ha sido para una alto aragonesa, Judith Prat, una fotógrafa especializada en derechos humanos, pero siempre con una perspectiva de género, que la verdad es que fue muy, muy interesante su intervención y el cortometraje que vimos de ella. Y también para una escuela de cine que trabaja desde Chile, que un poco pues intenta introducir a los más pequeños
en el mundo audiovisual, pero también en el mundo de revalorización de su propia cultura, y hace trabajos audiovisuales participativos muy, muy, muy chulos. Y hemos tenido también una acción formativa con ellos online que funcionó genial. Y nos falta el tercer homenaje, que es al documentalista Javier Corcuera, también muy conocido por su defensa de los derechos humanos, y además, pues bueno, tendremos el último documental suyo que va sobre el grupo de punk La Polla Records, y que hay más contracorriente, ¿no?, que el movimiento punk. Entonces nos encaja a la perfección. Además de todo esto, pues la sección concurso este año ha sido muy potente, son 16 documentales que nos hablan de formas de vida muy diferentes, y además muchos de ellos vienen avalados por premios en otros festivales. Y fuera de concurso, pues también destacar el estreno de 3 producciones rodadas aquí en Sobrarbe, que bueno, pues llenaron la sala, como es lógico, que ya se han proyectado, y que fueron realmente interesantes. Junto a ello, pues también hemos tenido una sesión especial para los más pequeños, actividades en el instituto. Mañana tenemos una proyección en la residencia de mayores de AINSA. Intentamos también que haya actividades para todos los públicos. ¿Qué tal son recogidas estas actividades por parte de los públicos más jóvenes y más mayores, que quizá, no, como comentas, se saben un poco más normalmente del target de los festivales o de este tipo de actividades? Bueno, realmente hay que decir que este es el primer año que trabajamos específicamente con un colectivo de personas mayores, y va a ser mañana, o sea que ya os contaré qué tal, yo creo que bien. Pero sí que es verdad que a la sala nos vienen muchísimas personas mayores también. El año pasado además tuvimos un problema porque con el tema del COVID pues había que hacer reservas previas, y había mucha gente de cierta edad que a lo mejor no controlaba para hacer las reservas, y ya teníamos como 20 butacas reservadas para ellos, que sabíamos que venían y que no tuvieran que hacer esa reserva previa. Realmente el público de Espillo es muy variopinto, en edades y en todo tipo. Y luego los niños, la verdad es que responden muy bien. Por un lado hemos hecho una sesión de cine de animación, y por otro lado también mañana tenemos una sesión con escolares de secundaria, y también se han llevado sesiones de proyección relacionada con los derechos de la mujer en torno al 8 de marzo, pues un cortometraje con otra sesión a todos los escolares de la ESO de toda la comarca, y la verdad es que han funcionado muy, muy, muy bien. El premio del Festival Agora por l'Aragonés, con el que se reconocen trabajos rodados, subtitulados o doblados al aragonés, ha reconocido, junto a Batzán Bidasoa, Selvas Unidas de Navarra, de Iñaki Atxa Arambure, y al cortometraje Ay Dios, de Carlos Besalga Abril y Francisca Martín Mauri, que trata el conflicto de la instalación de macroparques solares en el Valle de Afuelva. En un momento de escala de conflictividad ambiental y territorial en Aragón respecto al boom del colonialismo energético vinculado a las instalaciones de macroparques de renovables, ¿creéis que se hace necesario una mayor implicación cinematográfica para visibilizar estos conflictos? Y en cuanto al aragonés, ¿cómo es el estado de salud del aragonés en vuestro festival? ¿Habéis notado un incremento de obras con respecto a otras ediciones, dado que cada vez hay mayor interés por la lengua aragonesa? Bueno, pues respecto a lo primero, desde luego, el audiovisual, el cine es una herramienta imprescindible de divulgación, de difusión, pero no hay que olvidar que al final también es una creación artística, con lo cual también tiene elementos de intervención, ¿no?, y de incluso transformación. Además, yo creo que, bueno, pues la plataforma La Foma no se vende, esto lo tiene muy claro. Ya el año pasado realizó un cortometraje precioso que llegaba muy bien el mensaje y se difundió por muchos sitios. Entonces, yo creo que sí. Además, bueno, muchísimos de los documentales que nos llegan a la sección concurso, cuando tenemos que hacer la preselección, una de las preguntas que nos hacemos muchas veces es, bueno, ¿este es un documental específicamente solo de denuncia o también tiene contenido antropológico y una descripción cultural y un trabajo de campo detrás? Porque nos llegan cosas súper interesantes de denuncia que si no, finalmente no acaban seleccionadas, intentamos proyectarlas a lo largo del año en otros ciclos que organizamos desde la comarca, porque consideramos que son obras que necesitan un espacio para verse. Entonces, sí, desde luego, el audiovisual puede ser una herramienta de visibilización de estos conflictos, y además lo que tiene la imagen es que llega muchísimo más que cualquier otro mensaje en estos momentos, ¿no? Entonces, yo creo que es una muy buena herramienta. Y por otro lado, respecto al uso del aragonés, bueno, pues realmente desde el festival siempre se ha querido apoyar esta lengua. El propio nombre del festival y todas las secciones son en aragonés,
Pero es cierto que yo creo que lo nuestro es una pequeñísima aportación porque hay mucho por hacer. Sí que considerábamos, estuvimos hablando con la Dirección General de Política Lingüística hace ya 5 años, porque veíamos que así como había algunos concursos de relatos, de poesía, de novelas, de narraciones en aragonés, que además tenían ya una gran trayectoria, no había nada relacionado con el audiovisual y pensábamos que era necesario. Entonces, aunque no fuera específico de documental etnográfico, pues creamos estos premios que se llaman Espiello Agora por el Aragonés y recogemos cualquier tipo de producción, desde un videoclip hasta un corto de ficción, un documental. Este año hemos tenido noticiario matinal de Jorge Puello, series de animación también hemos tenido, o sea, recogemos cualquier tipo de producción audiovisual. Esto realmente hace muy difícil la labor del jurado, pero muchísimo, porque son cosas muy, muy diferentes. Claro. Este año hemos tenido un boom. O sea, han participado, al final han sido 36 piezas las que han participado, 3 en la categoría escolar y 33 en la general. Respecto, no me acuerdo de memoria, pero otros años estábamos en torno a los 6 a 12 producciones, con lo cual, desde luego, este año nos hemos visto un poco desbordados, pero a la vez ha sido una alegría muy grande, ¿no? Además, bueno, pues aquí entran desde producciones cuya finalidad principal es esa visibilidad del aragonés, hasta producciones que ese no era su principal objetivo, pero que finalmente han decidido integrarlo, como personas que son hablantes de aragonés, como personas que han echado mano de otras personas para traducir o subtitular esos audiovisuales. Como decíamos antes, pensamos que el audiovisual es una buena herramienta de difusión y también para la lengua aragonesa. Ojalá el año que viene nos veamos mucho más desbordados y tengamos más material. Claro, sí, es muy buena noticia, ¿no? Has dicho que habéis recibido este año, no sé si otros años, producciones de animación en aragonés. Este año hemos recibido una producción de animación, que además es algo muy curioso porque es una producción que es para niños, es una serie online de mini episodios que están realizados con el fin de educación medioambiental para los más pequeños, para que aprendan a reciclar. Y entonces es una serie que está realizada, desde el principio el proyecto se realizó para que se tradujera a todos los idiomas del Estado español. Entonces la misma serie está realizada en catalán, en vasco, en gallego, en aragonés. Entonces de ahí viene esta producción. Como digo, la verdad es que este año ha sido cosas muy, 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 muy diferentes. Es muy interesante, ¿no? Porque precisamente incentivar esto entre los más pequeños puede revitalizar un poco, ¿no? La recuperación del aragonés. Es mucho más fácil, digamos, entrar por ahí para revitalizarlo. Sí, bueno, el primer premio Espiello Agora por Aragonés también fue para un cortometraje de animación, que fue El Logo Roroi de Saúl Irigaray, que además tenía muchísima relación con Sobrarbe y que es un cortometraje precioso, que desde aquí os animo a todos a verlos, que cuenta un poco el episodio de la Bolsa de Bielsa, pero desde el punto de vista de unos de estos duendes del hogar tan propios del Pirineo, ¿no? Y realmente yo creo que también es una producción que llegó a mucho público. Y luego, pues esa vertiente escolar, lo que aprovechamos es que muchos de los maestros de lengua aragonesa en las escuelas utilizan audiovisual como herramienta para trabajar en clase. Fundamentalmente, además, también porque estamos hablando que son clases que no se hacen en horario lectivo, con lo cual hay que hacerlas en los recreos, y es una manera también de que los alumnos, los críos, pues también vean un poquito de utilidad y lo pasen bien. Entonces, también un poco se da la idea que este año ha sido para el IES de Castejón de Sos, con Lucía Fernández, que han hecho un cortometraje muy divertido y que además lo han trabajado un montón los chicos del instituto. El documental etnográfico no es solo una pieza cinematográfica, sino que también tiene una pata académica o productora de conocimiento que ha consolidado a la antropología visual como una disciplina más dentro de las ciencias sociales. En un contexto global donde la producción de conocimiento parece totalmente hegemonizada por las academias y los dispositivos culturales urbanos, ¿es Espiello también una forma de disputar esa hegemonía urbanita de la producción del conocimiento? ¿Cómo romper un poco esa visión paternalista y folclorizante que tiene el mundo urbano desde de los saberes rurales? Bueno, desde luego. Hace 20 años, cuando nosotros pudimos embarcarnos en este proyecto, teníamos claro que Espiello también era una reivindicación de que se podían hacer eventos culturales y de calidad y de generar pensamiento y de generar relatos y pensamiento crítico desde el medio rural. Desde hace 2 o 3 años
es mucho más habitual encontrar este discurso y encontramos ya muchas otras opciones, pero desde luego en aquel momento era difícil posicionarse de este modo, ¿no? Porque no era lo habitual. Casi todos los eventos culturales se realizaban en el ámbito urbano y era muy difícil salir de allí. Y sobre todo, ya no solamente es llevar una actividad, sino sobre todo proponerla desde el territorio, ¿no? Que eso es lo que nosotros insistíamos. Entonces, en ese sentido, creo que todos los pensamientos, acciones, relatos que se generen en y desde el medio rural tienen un valor y es un acierto porque realmente se generan desde el propio territorio, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. En ese sentido, nosotros queríamos que el festival estuviera pensado desde el territorio, pero que también sus principales públicos, su principal destinatario también fuera gente del territorio. Por eso, por ejemplo, lo hacemos en el mes de marzo-abril, porque como sabéis, pues la comarca de Sobrarbe es una comarca muy turística, con un turismo muy estacional. Si quisiéramos llenar la sala en cualquier momento, pues nos lo llevaríamos al mes de agosto o julio, lo haríamos al aire libre, pero no es eso lo que queríamos, ¿no? Queríamos que el vecino, que en esos meses de verano, muchos de ellos que se dedican al sector terciario trabajan muchísimas horas al día y no pueden acudir a ninguna actividad, tuviera la posibilidad de asistir a estas proyecciones. Y por eso se hace siempre un poquito antes de la Semana Santa, para no coincidir tampoco con esta época de vacaciones, y esa era un poco la reivindicación. Respecto a lo que me decías también desde el medio urbano, la folclorización del medio rural, realmente también estamos en un momento de cambio, ¿no? Porque yo creo que cada vez más medio rural y medio urbano, o la urbanidad y la ruralidad, se entremezclan más, ¿no? Tanto desde el mundo urbano se buscan muchos elementos rurales para su vida cotidiana, como desde el medio rural, que es donde yo vivo, muchas veces adoptamos formas de vida típicamente urbanas, ¿no? Entonces, ahí hay una mezcla, realmente son como dos caras de la misma moneda. Y por el otro lado también creo que ninguno de estas dos sociedades son estáticas, sino que todo forma parte, pues, de nuestra forma de vida, de nuestro mundo, que está en continuo movimiento y en continuo cambio. Visto desde este punto de vista, también creo que desde el medio rural muchas veces nos podemos posicionar como vanguardia. Al final, en un territorio más cercano, con unos elementos más pequeños, se puede experimentar y crear cosas nuevas de una manera quizás más productiva que en otros sectores. Entonces, también creo que eso es importante. Y creo que un poco acabar o posicionarse enfrente de ese discurso que nos viene desde fuera, ¿no? Desde la ciudad, que muchas veces, a lo mejor sin intención o a lo mejor con algo de intención, acaba idealizando o folclorizando el medio rural. Yo creo que quizás, por un lado, lo más importante es ser agentes, estar presentes en el discurso que se genera o incluso liderarlo, ¿no? Porque es la mejor manera de acabar quizás con esto. Y luego también yo creo que desde el propio medio rural debemos también un poco conocer esa cultura que se nos ha ido pasando de generación en generación, que a veces ha resquebrajado esa transmisión debido a los graves problemas de despoblación que sufren muchas zonas rurales. Pero sí que hay que conocer bien, como decía antes, ¿no? Ese espejo que tenemos delante, nuestra propia cultura, para también, porque, insisto, la cultura no es estática, entonces también tiene que adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? También dentro de esa mentalidad rural hay algunos elementos reaccionarios que ahora no nos interesan para nada y que ya no son válidos en nuestra forma de vida, pero hay muchos que son muy valiosos y que además ahora en el mundo en el que vivimos nos pueden dar solución a muchos de los problemas actuales. Entonces yo creo que también tenemos el trabajo de contemporizar un poco, agarrarnos a esos valores y a esas costumbres, a esas tradiciones que son válidas, pues por ejemplo, en Espillo también hablamos mucho del hacer comunidad y del trabajo en común, que ha sido algo muy propio de la sociedad rural, ¿no? De muchas maneras, el trabajo comunal. Pues, por ejemplo, yo creo que eso es un elemento que ahora tenemos que aprovechar. Y creo que también, bueno, pues también es responsabilidad nuestra no dejarnos folclorizar, ¿no? Creo. No sé si más o menos te he contestado la pregunta. Sí, totalmente. Vamos, estamos completamente de acuerdo y creo que has contestado perfectamente a las preguntas. Comentabas que en los últimos años, ¿no?, ha habido un poco un cambio de mentalidad en cuanto al tema este, ¿no?, de que la producción cultural también puede venir
desde el mundo rural. Con la explosión del movimiento de la España vaciada parece que ha habido también una vuelta al pueblo por parte de las dirigencias sociales y culturales del Estado español, en gran medida para ofrecer a la opinión pública española explicaciones y cartografías para ubicar en marcos viejos la irrupción de la España vaciada como actor político. Esto se ve mucho en la literatura contemporánea, desde las lecturas regeneracionistas del españolismo, como la trilogía de Sergio del Molino, hasta la reacción en forma de feria de Ana Iris Simón, pasando por las nuevas visiones y recuperaciones histórica feminista del rural que protagonizan las obras de Irene Solá, Canto yo y la montaña vaya, María Sánchez, Tierra de mujeres, o Amuriza Miren con Basa. Está sucediendo lo mismo en el mundo documental. Se abren paso nuevas narrativas visuales que desplazan el relato tópico y típico del mundo rural como espacio de tradición, esencialismo conservador y folclórico. Sí, yo creo que sí. En estos 20 años de trayectoria sí que yo creo que podemos ver diferencias. También nosotros intentamos romper un poco la lanza de ese pensamiento que cuando se habla de etnografía viene mucho a la cabeza de siempre una sociedad tradicional, con oficios, con tradiciones que se están perdiendo, porque la etnografía al final es una descripción cultural y puede hacerse de muchas maneras y sobre muchos temas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado sí que estamos viendo que hay un interés por mostrar otras formas de vida, por mostrar una ruralidad diferente y sobre todo yo creo que en estos últimos años también estamos viendo un incremento de producciones que están centradas en el medio rural. Este año es curioso, bueno, pues a concurso nos han llegado 305 documentales, creo que son, ¿no? Y lo comentábamos, se hace el jurado de preselección, somos 70 personas las que vamos viendo esas películas para ver cuáles son las 16 que se han seleccionado finalmente. Pues este año uno de los temas predominantes con un protagonismo exagerado ha sido el tema de la ganadería, ¿no? Que la ganadería al final está vinculada al medio rural. Nos reíamos así un poco en plan de broma porque decíamos que no habíamos visto nunca esquilar tantas ovejas viendo todos los documentales que hemos visto este año de preselección, ¿no? Luego esto se ha reflejado porque además eran trabajos, muchos de ellos muy, muy buenos. Entonces hacemos una segunda ronda y pasaron muchísimos trabajos relacionados con el medio rural y además con nuestro entorno más cercano, con el Pirineo, a la segunda ronda. Y finalmente, entre los 16 seleccionados, yo creo que aproximadamente la mitad están centrados en sociedades rurales. Algunas españolas, los Pirineos, los Montes de León, también tenemos las montañas eslovacas y luego también tenemos 3 documentales que están centrados en sociedades rurales africanas. Entonces, en el concurso, por ejemplo, está muy, muy, muy presente. Pero quizás el mejor ejemplo para esto que comentas tú de nuevos discursos es dentro de las secciones fuera de concurso, en la sección Arredol y en la sección Pirineo, hemos tenido un estreno y un preestreno realizado por 2 mujeres, 2 chicas de aquí de Sobrarbe, una de nacimiento y otra de adopción, muy, muy interesantes y que un poco van en este discurso. Uno de ellos ha sido Rebeldía Rural, La luz llega al pueblo, de Susan Lavich, un documental que, bueno, pues a través de una familia y la familia Garcés de San Vicente de la Guarda y de unos hermanos, nos cuentan un poco lo claro que ellos tenían, que se querían quedar aquí, que querían trabajar de pastores y que querían seguir con la misma ocupación que sus padres. Y cómo han tenido que ir un poco adaptándose a todo esto, porque sobre todo hay algo así que dice uno de los protagonistas que dice, lo que yo no entiendo es como nosotros que hacemos las cosas con sentido común, esto llama la atención y la gente se extraña, ¿no? Porque lo que hacen es mirar el producto y luego ver dónde va ese producto. Hablamos de soberanía alimentaria, también de consumo de proximidad, porque luego tiene un restaurante donde todo lo que se consume es de su propia huerta, de su propio ganado. Entonces, la verdad es que este documental tiene un mensaje muy claro y yo creo que además muy esperanzador e inspirador de nuevas formas de vida dentro del medio rural. Y bueno, pues en sala vino muchísima gente, pero además en el festival online, que tenemos todas las películas en una plataforma, es el que más se está viendo, ¿no? Y luego el sábado pasado tuvimos también el preestreno de Puyuelo, un documental de una joven de Voltaña de 24 años, de Sarra Sarrablo, que preestrenaba su primera obra audiovisual, que habla de uno de los pueblos de la Solana que en su momento se despobló
y cómo ahora hay 4 jóvenes franceses y alemanes que vuelven a vivir allí, pero buscando una forma de vida muy alternativa, una ruralidad completamente diferente. Y además también enlaza con antiguos pobladores de ese pueblo y los pone en contacto y se crea allí un diálogo muy, muy interesante. Estos 2 discursos, además, lo que comentábamos antes, realmente están hechos desde dentro, ¿no? Desde gente que vive aquí, conoce la zona, y quizás también eso le aporta un discurso muy, muy diferente. Claro, me imagino, ¿no?, que también el festival, comentabas un poco también al principio, ¿no?, que intenta o que impulsa un poco la producción local. También me imagino que sirve un poco como, digamos, bueno, no lanzadera, no trampolín, pero sí que para que mucha gente que, digamos, comienza, ¿no?, con sus primeras producciones audiovisuales pueda comenzar aquí, ¿no?, digamos, donde el planteamiento quizás es un poco más alternativo, más independiente, más diferente de otros festivales. Sí, bueno, en el programa este año teníamos 81 proyecciones. De esas 81 proyecciones, 40 son trabajos realizados en el ámbito educativo, tanto en primaria, en secundaria, como en el grado de Antropología de la Universidad Complutense de Madrid. Ahí ya, pues bueno, pues se ve un poco también el apoyo, ¿no?, hacia la gente que empieza. Y luego, de las 41 películas restantes, 10 son óperas primas. O sea, 10 son primeros trabajos de directores. Creo que, bueno, pues es una también de los labores de los festivales de cine, ¿no? Por un lado, es visibilizar trabajos que no se verían en otro sitio, es decir, darles una ventana de distribución, de exhibición a cosas que no se ven en circuitos comerciales, y por otro lado también apoyar a esas personas que empiezan, esas óperas primas que también lo tienen más difícil en otros sitios, ¿no? Entonces, sí, realmente, y luego ya además siempre intentamos que al menos haya un estreno comarcal por edición, ¿no? Que este año pues se nos han multiplicado, han sido 4, porque han sido estos 2, otro documental sobre Jánovas, sobre todo lo que es el resurgimiento de Jánovas, la construcción de Jánovas, y luego el que comentábamos de las placas solares que ha concursado en Aragonés, también está rodado aquí, también se estrenó en Sobrarbe. Entonces han sido como 4 estrenos, pero todos los años intentamos que al menos una producción esté hecha desde el territorio más cercano y nos muestre a nosotros mismos. Porque ahí también uno de los retos no es solo más allá de, por ejemplo, de este movimiento de la España vaciada, que como ha reincorporado el mundo rural, ¿no? No solo en el ámbito informativo o político, sino también en el ámbito cultural, como preguntábamos antes. También eso está muy bien, pero el reto también es que la propia gente de los pueblos sea capaz de narrarse, ¿no? Esto es una cosa también que cuando vino María Sánchez con su libro Tierra de Mujeres aquí, ella reflexiona constantemente en el libro, ¿no? Y en cierta medida es el siguiente eslabón ¿no?, de la batalla, ¿no? Sí, sí. Por un lado, yo creo que hay un trabajo también de dignificación de lo propio, ¿no? Que sobre todo en muchas áreas rurales durante muchos años parece que todo lo que transcurría en los pueblos no tenía interés y no merecía ser contado. Entonces, primero hay que traspasar esa barrera y yo creo que desde luego es muy necesario. Bueno, pues en este mismo documental El Rebeldía Rural que os comentaba, que se proyectó el viernes 25, que fue cuando inauguramos el festival. Luego pues se hizo también un poco algo festivo a la salida de la proyección, con un quemadillo, con música, y estuvimos ahí hablando. Y, por ejemplo, los protagonistas de este documental se extrañaban, ¿no?, del interés que habían creado, porque todos los años viene un grupo de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, de Antropología, con sus profesores, y de la curiosidad y del interés que había creado su forma de vida y su manera de contarlo y de apostar por ello entre todos los estudiantes que venían fundamentalmente del ámbito urbano, ¿no? Y entre los profesores, que además nos invitaron, oye, pues podéis venir un día a Madrid y nos vais a proyectar aquí la película y os vais a contar esto. Entonces, esa sorpresa, que no tendría por qué serlo, ¿no?, porque mi discurso es tan válido como cualquier otro, pues lo primero también sería un poco romper con eso. Y desde el festival sí lo intentamos, siempre ponemos esa ventana allí e insistimos en que para conocer cualquier otra cultura primero tenemos que estar orgullosos, respetuosos y conocer la nuestra propia, ¿no?, y valorarla. Claro. Ahí yo creo, por ejemplo, ¿no?, ahora que está muy reciente el tema de Carràs, de la película de La Pernilare, ¿no? ¿Era? O sea, ahora no me acuerdo. La Carràs, sí. Sí. No, que en realidad ahí básicamente es poner una cámara a la vida del pueblo. No es
O sea, estoy simplificándolo mucho porque no soy cineasta, me matan los cineastas, pero en gran medida es eso, ¿no? También hay una componente, ¿no? De superior... No, de... ¿Cómo decirlo? De... Bueno, más que una componente, hay como un prejuicio de pensarse que lo que tú produces en el pueblo no es válido para afuera. Eso también pasa con las lenguas. Es decir, tú para aspirar a algo tienes que hablar en inglés o en castellano, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces también superar esos límites se hace necesario. También no solo narrarnos, sino también... ser valientes en cierta medida de proyectarnos hacia afuera. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que, como te digo, ahí pues bueno, queda un poquito de trabajo de dignificación de lo propio, ¿no? Pero también yo creo que un poco aquí es la honestidad del mensaje, ¿no? Yo creo que las cosas cuando se cuentan tal como son, yo creo que llegan muchísimo mejor, ¿no? Por ejemplo, también tenemos un cortometraje en la sección concurso, que es El último de Arganeo, que es un chico, creo que son 24 años, que, bueno, pues hizo su carrera universitaria porque en su casa las decían, pero él siempre había querido ser pastor porque tenía esa experiencia de cuando vivían sus abuelos y tenía una relación muy, muy estrecha con ellos, y además pastor de altura, ¿no? Arganeo es la zona donde van a pastar y pues se llama El último porque es el último. Y la verdad, cuando te pones a ver este documental, que es de David Vázquez, el director David Vázquez, pues al principio piensas, no lo sé, igual esto es más un personaje folclórico creado, pero es que luego a medida, a los 3 minutos que lo oyes hablar, ves que no hay ninguna pose folclórica al respecto, que es una autenticidad exagerada, ¿no? Y que lo cuenta con tal honestidad y con tal orgullo de decir, yo no sé si es lo mejor, pero yo solo sé que pocas personas pueden decir que son felices y yo creo que aquí soy feliz, ¿no? Y lo cuenta con tan pocas palabras y de una manera, como digo, tan honesta y tan sincera, que yo creo que ese mensaje llega. Y yo creo que por ahí tienen que ir también los mensajes que se relatan desde lo rural. También es cierto que hablábamos antes, ¿no?, de la potencia de la imagen, del cine como herramienta de divulgación. Realmente ahora hay referentes de grandes películas, ya no hablo de documentales, no, sino de películas de ficción. Cada vez tenemos más referentes que están grabados en el medio rural. Eso es muy importante, porque hacemos siempre cursos de formación para nuestro jurado de preselección aquí, y hace ya unos años me acuerdo que nos decían, bueno, es que, por ejemplo, hablamos de Nueva York o hablamos de alguna ciudad americana. Todos tenemos una imagen en la cabeza y fundamentalmente nos viene del cine, porque todos hemos visto películas rodadas en esos sitios. Todos. En cambio, a lo mejor, de la plaza de un pueblo, pues nos cuesta más encontrar esa imagen en la memoria de esas ficciones que hemos visto, ¿no? Sí. Yo creo que cada vez más tenemos más referentes, afortunadamente, en el cine del medio rural. Y cada vez más esos referentes están cambiando y se hacen muchas veces desde dentro, y si no es desde dentro también documentándose muy bien de cómo es la vida del medio rural para no caer en tópicos, en estereotipos. Y yo creo que allí en el cine sí que se están viendo cambios, creo. Recuerdo que, por ejemplo, cuando Iciar Boyain rodó Flores de otro mundo, que era pues una especie de caravana de mujeres, como lo que aquí en plan, recuerdo que contrató de asesor rural a Llamazares, ¿no?, al escritor, pues para que le indicara un poco cómo eran las dinámicas que muchas veces si nos vive en un pueblo se te escapan, ¿no?, para mostrar la vida diaria. Totalmente. Y creo que cada vez más las personas que hacen películas en pueblos, sobre pueblos, si no viven allí o no saben la vida rural, cada vez se documentan mejor y eso se está viendo. Y entonces eso, aunque parezca que no, es muy importante porque son referentes visuales que se nos quedan y que es una manera de divulgación, yo creo que muy importante, que a veces pasa inadvertida. Y por ejemplo, pues bueno, la película está Alcarràs, que se va a estrenar dentro de muy poquito. Nos hubiera encantado además tenerla en el festival, porque además Carla Simón hace un tipo de cine que nos gusta mucho. Y creo que, por ejemplo, esa es una apuesta muy interesante, rodada en una lengua propia, en un dialecto propio de la zona, mostrando problemas comunes, sin ningún tipo de sobreactuación ni de sensacionalismo, ¿no?, que muchas veces también se busca, y rompiendo tópicos. Yo creo que es muy importante que ese mensaje llegue a las grandes pantallas. Bueno, ya para finalizar, lo estabais comentando un poco y también lo hemos comentado a lo largo de la entrevista, documentales, series, películas, libros, música o cualquier otro dispositivo cultural no tienen solo una componente descriptiva de la realidad, sino también performativa, ¿no?, como comentabais. En ellos no solo se batalla una explicación del pasado, sino también, y
más importante incluso, una batalla por el futuro. Un tema clásico ya en Radio Monotes, en los cierres de entrevistas, es el planteamiento de que en un futuro marcado por la crisis como normalidad, crisis climática, sanitaria, de trabajo, de cuidados, de abastecimientos, alimentaria, energética y las múltiples que se atisban en el futuro, el mundo rural podría operar como una alternativa casi civilizatoria de arraigo e identidad, tejedora de comunidades de cuidados y recuperadora de derechos, soberanías y autosuficiencia colectiva. ¿Tiene futuro el mundo rural más allá de quedar atrapado en un museo etnográfico? ¿Cómo ayuda el Festival Espiello a disputar esa batalla en el actual momento de lenta cancelación del futuro? Bueno, pues la primera pregunta yo creo que rotundamente sí. Yo también es cierto que soy una persona muy optimista y entonces me gusta ver siempre las cosas con solución, ¿no? Pero creo que sí, que el medio rural está aquí, que además creo que podemos aprovechar todo ese movimiento que decimos que se ha realizado en los últimos años, que yo creo que tampoco todo es bueno de ese movimiento de auge de la ruralidad, pero sí que hay que coger lo bueno de ello, ¿no? También creo que la pandemia ha hecho que mucha gente se dé cuenta de las oportunidades que hay en el medio rural. En nuestro entorno más cercano aquí en Sobrarbe hemos visto como muchas segundas residencias de gente que vivía en la ciudad se han convertido en primeras residencias a raíz de esta situación, ¿no? de crisis sanitaria. Y luego un poco pues lo que hemos comentado también a lo largo de toda la entrevista, que creo que la ruralidad, las formas de vida en los medios rurales tienen unas fortalezas muy importantes que durante muchos años se han menospreciado y que creo que ahora pueden ser una oportunidad y una solución para muchos de esos problemas que decimos, ¿no? Pues el tema de la soberanía alimentaria, de la cercanía, de la familiaridad, del trabajo en común, del apoyo entre unos y otros en comunidades pequeñas, el hecho de hacer comunidad, ¿no? De construir comunidad. Yo creo que todo eso es muy importante y, como ya os he dicho, yo creo que tendríamos que intentar que fuera un espacio de cambio y de oportunidades, ¿no? En este mundo así un poco convulso y en permanente crisis, ¿no? Que nos está tocando vivir en estos momentos. También hay que decir que el mundo rural ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Al final también pues no es estático y no es uniforme. Entonces no se puede uniformizar tampoco. Depende de muchas cosas, de su situación geográfica, de sus características socioeconómicas, de la demografía. No se puede uniformar y luego está en completo movimiento, ¿no? Yo creo que el mundo rural que conocemos ahora es muy diferente al de hace unos años por muchos motivos, por la inmigración, porque han llegado nuevos pobladores, por también que hay muchas segundas residencias y una población flotante muy importante, porque ha habido una disminución del trabajo en el sector primario y se ha aumentado el sector terciario, por también todo lo que conlleva la llegada de estas redes de información que al final son una ventana abierta y que ojalá lleguen pronto realmente y efectivamente a todo el medio rural. Yo aquí ahora mismo estoy hablando desde Insta y no tengo fibra, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas también son muy importantes de reivindicar. ¿Y cómo ayuda Espiello, ¿no? a disputar esta batalla? Bueno, pues yo creo que Espiello, por un lado, yo creo que ayuda en el sentido de que es una ventana abierta a otras realidades, es un espacio de aprendizaje, de conocer, y eso es muy importante para construir ese motor de cambio. Y por otro lado, yo creo que también ayuda en la organización que tenemos, ¿no? Lo que os decía, en la creación de comunidad. Al final, en torno a Espiello es un modelo también de crecimiento sostenible, ¿no? Como ha ido creciendo el festival, basándose sobre todo en el capital humano y cómo poquito a poco y sobre todo pensando siempre desde el sentido común y desde la prudencia se puede ir avanzando poco a poco. Y yo creo que lo que os decía, cualquier discurso que se genere desde el medio rural, creo que es importante y que forma parte de este futuro, ¿no? de los núcleos más pequeños. Muy bien, pues con esto terminamos la entrevista. Patricia, muchísimas gracias por venir a este Moliendo Gordo de Radio Monotes, que sabemos que estos días son días ajetreados para ti. Ha sido un auténtico placer tenerte por aquí de Charradica. Esperamos que lo hayas pasado bien y que hayas estado a gusto. Sí, igualmente.
Muchas gracias. Estos días, como bien dices tú, son muy intensos porque tenemos un programa súper ambicioso y estamos saliendo casi de un acto para empezar otro. Y bueno, pues eso, ahora ya nos queda, ya también esta noche seguimos con la sección concurso, que la verdad es que la gente sigue sorprendiéndose de que en un pueblo de 1000 habitantes como es Voltaña, todas las noches, entre semana, a las 10 de la noche tengamos 80 y pico personas viendo documental etnográfico. O sea, que realmente contentos y muchísimas gracias por esta entrevista, por esta charrada. Muchísimas gracias. Y recuerden que nos pueden escuchar en iVoox, Spotify y YouTube, y que ahora se pueden hacer monoters en Patreon, donde, aparte de darnos unas monedicas para sostener esto, podrán acceder a contenido en exclusiva, adelantos de programas, merchandising exclusivo, fiestas monoteras y muchísimas cositas más. Con esto nos despedimos hoy desde Radio Monotes, el podcast de política turolense que nadie se atrevía a hacer. Nos vemos la semana que viene. A plantar fuerte. En pena, que se enfada y que se quema. No puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la vista, con el corazón de arena. Solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva. No sé cuál es mi sitio, mi casa parece ajena. No hagas caso, me repito, esta mierda es pasajera. Miro las fotos, recuerdo distorsionada cuando era niña y caminaba de las faldas de la mama. Qué tiempo tan feliz, qué tiempo tan feliz. Quien pudiera volver allí, volver allí, volver allí, volver allí. Ah.